Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad, Administración de Empresas y Contabilidad. Asignatura, Relaciones entre Panamá y Estados Unidos, Parte 1. Magíster, José Ángel Martínez Flores. Proyecto presentado por mi persona, Katia Ibarra, y por mi compañera Inakir Alvarado, de la Licenciatura de Administración de Empresas Turísticas Bilingüe. Como primer punto tenemos la expansión norteamericana. Se dice que la expansión hacia el oeste fue el movimiento de millones de personas que viajaron a través del país durante los años 1800. Esta migración masiva de personas americanas y nacidas en otros países tuvo como resultado la expansión de los Estados Unidos del Océano Pacífico al Océano Atlántico. La idea de un territorio libre, las riquezas generadas por el oro, sobre todo los territorios hermosos y la libertad religiosa, fueron muchos y otros factores de los cuales atrajeron a las personas a que se mudaran al oeste. Muchas personas decidieron mudarse al oeste también para encontrar una mejor vida, incluyendo diferentes tribus nativas americanas, por las cuales podemos mencionar como la algonquina, la mochicana y la abequina, que eran algunas de las tribus y más que podían verse, trasladarse hacia el oeste. Sobre todo también cientos y miles de personas al viajar al oeste fue para ellos una tarea que no fue fácil, ya que estos viajeros enfrentaron o experimentaron condiciones que les limitaban el camino, como lo eran los suministros limitados, las condiciones climatológicas extremas, como era el golpe de calor, las tormentas, que era lo más común, sobre todo también los animales salvajes. Podían apreciarse lo que era el bisón, el puma, el oso pardo y los lobos de la montaña. Sobre todo también a las enfermedades, la más común era la pulmonía y también lo que era la viruela. También la pérdida de miembros de familia y muchas otras más cosas que tenían que pasar. También podemos resaltar dos datos importantes acerca de algunos hechos que sucedieron durante la expansión norteamericana. Entre esas está el Tratado de París de 1783, el cual fue el primer crecimiento territorial de los Estados Unidos y se dio en el mismo momento de alcanzar su independencia en 1783, donde norteamericanos y británicos llegaron a un acuerdo por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y se fijaron entonces los límites geográficos de la nueva nación. También podemos resaltar lo que fue la compra de Luisiana en 1803. La compra se produjo durante la presidencia de Thomas Jefferson y fue negociada con Francia entonces bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte, doblando así el tamaño de la nación al añadir aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados de tierras al oeste hasta el río Mississippi, y sobre todo abrió el camino para las exploraciones y colonizaciones hacia el oeste, preparando así el terreno para las futuras expansiones y lo que sería llamado concepto del destino manifiesto. La llamada doctrina Monroe dice que fue el principio de la política exterior estadounidense que fue establecida en cualquier caso como se vería como un ataque a los Estados Unidos, pero era todo lo contrario, ya que conllevaría una respuesta inmediata, la cual fue una idea por el secretario de Estado y futuro presidente John Quincy Adams y fue enunciada por el presidente James Monroe ante el Congreso en 1823. Dice que el gobierno estadounidense adoptó la doctrina Monroe porque aún no poseía una fuerza militar para defenderse de la presencia de las potencias europeas en países cercanos. Por ejemplo, temía que intentase recuperar las colonias perdidas con el apoyo de la reciente creada llamada Santa Alianza
Dice que en el largo plazo la doctrina Monroe sí se aplicó. Dice que los Estados Unidos la usó para justificar sus intervenciones en Latinoamérica y su expansión por el hemisferio mediante los llamados corolarios, enmiendas de los diferentes gobiernos estadounidenses. El corolario Hayes, como se le conoce, se establecía a Centroamérica y el Caribe como zona de influencia exclusiva estadounidense, por la cual controlaría cualquier canal que se construyese en la región para evitar la ingeniería europea. El corolario Roosevelt fue redactado a raíz del bloqueo naval de Alemania. El Reino Unido e Italia contra Venezuela entre 1902 y 1903. Este corolario dio inicio a la política del Gran Garrote. Es ahí donde todo surge y se mezcla entonces los pactos e intervenciones militares. Washington lo aplicó al apoyar la separación de Panamá de Colombia en 1903, pero aún así la política también fue criticada como imperialista en Latinoamérica. Por ejemplo, el presidente mexicano Porfirio Díaz lanzó su propia doctrina, que defendía la libertad y la autodeterminación de los pueblos, pero las críticas se redujeron ante la guerra de Estados Unidos con España en 1898, pero los países se acercaron a sus pares europeos. Dice que fue con el fin de que la Guerra Fría, la doctrina Monroe, se mantuviesen a través de instituciones diplomáticas, organismos económicos y ayudas humanitarias. Dice que el secretario de Estados Unidos de Barack Obama dice que en su gobierno John Kerry declaró ante la OEA el fin de la doctrina, pero Washington siguió insistiendo, influyendo en la región. Por ejemplo, después se supuso que la postura del Comando Sur estadounidense estaba alineada con el intento de golpe de Estado en Venezuela. En lo que fue en el 2015 contra el régimen de Nicolás Maduro, Donald Trump retomó la doctrina Monroe en su discurso y su secretario de Estado y sus consejeros de seguridad reivindicaron su vigencia. Como siguiente punto tenemos la llamada doctrina del destino manifiesto. Dice que desde las 13 colonias hasta el siglo XXI, el destino manifiesto se ha mantenido la convicción nacional de que Dios eligió a los Estados Unidos para ser una potencia política y económica, por decirlo así, una nación superior. Dice que la imagen nacional que los Estados Unidos tiene de sí mismo como protectores y defensores de la legalidad, la libertad y la democracia se funda en la creencia de que poseen una superioridad moral, por lo cual ellos, como decíamos, se consideraban como el pueblo elegido de Dios. Dice que esta suposición ha permitido justificar su intromisión en los asuntos internos de otros pueblos, los que no son elegidos por Dios, o de plano la violencia contra ellos. Dice que la primera actitud intervencionista inspirada por el espíritu del destino manifiesto fue la obsesión de los colonos ingleses por desplazar sus tierras o bien apoderarse o exterminar aquellas tribus indígenas norteamericanas que residían en esos tiempos. También dice que luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en una superpotencia mundial, por lo que obtuvo la posibilidad de llevar a cabo el destino manifiesto en su máxima expresión. Dice que transformaron el anticomunismo dentro y fuera de sus fronteras,
Dice que en una ideología, en una manera de enfocar las relaciones internacionales que tenían, a partir de un objetivo que le parecía planteado, según ellos, el ser los defensores de la libertad individual y colectiva de los pueblos, los cruzados en la lucha contra el peor de los regímenes que se conocía en ese tiempo, aquel que negaba la posibilidad de la libre empresa y el libre mercado. Es así como Estados Unidos se percibe a sí mismo como la encarnación del bien supremo y la nación elegida por Dios, que tendría que combatir contra el mal. Dice que en la Guerra Fría, lo cual sería lo que es el comunismo, según ellos, el mal que tenían que combatir. Dice que el expresidente Trump tuvo también su eje del mal. Dice que está conformado por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dice que el discurso se daba que estos países eran la fuerza de la opresión, del socialismo y el totalitarismo. Dice que provocaban una enorme inestabilidad regional y son las posibles génesis de lo que era de un comunismo en el hemisferio. Dice que este discurso justificaba en parte el paquete de sanciones a estos 3 países latinoamericanos supuestamente considerados como peligrosos. Al igual podemos sobresalir su esencia religiosa de esta doctrina. Dice que nace en las mentes de los norteamericanos de las colonias inglesas en el siglo XVII. Dice que los ingleses que colonizaron la costa este del territorio que sería Estados Unidos eran profundamente religiosos. Dice que adoptaban lo que era el puritanismo, que será una de las ramas del protestantismo, y creían que el nuevo mundo era la tierra prometida, donde podrían cumplir la misión encomendada por Dios. Y así como en esa época colonial surgiría la idea estadounidense de ser un pueblo elegido entre todos los demás del mundo. La doctrina del gran garrote y la del buen vecino. Dice que estas políticas, principalmente comenzando por la política del gran garrote, fue una estrategia diplomática asociada principalmente con Theodore Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Dice que surgió en un contexto de expansión y afirmación del poderío estadounidense sobre América Latina y el Caribe. Dice que el término se refiere a la idea de negociar con fuerza o amenaza para proteger supuestamente los intereses de Estados Unidos en la región. Dice que el propósito principal de esta doctrina era mantener el control sobre las naciones latinoamericanas y caribeñas. Dice que asegurando que no se convirtiera en una esfera de influencia, sobre todo en otras potencias, particularmente europeas. Dice que el presidente Roosevelt adoptó esta política como parte de su visión de asegurar la estabilidad y el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Dice que a menudo justificando bajo la premisa de proteger los intereses económicos y la seguridad nacional. Dice que esta política se materializó en intervenciones militares, sobre todo políticas también, en países como Panamá, República Dominicana y Nicaragua, entre otros, marcando como una de las eras de intervencionismo estadounidense en la región. Dice que tuvo profundas implicaciones políticas y sociales, más que todo. Dice que en cierta forma fue la política del gran garrote, continuada de la política que derivó del presidente Monroe a principios del siglo XIX. Dice que cuando declaró América para los americanos, dice que previendo posiblemente intervenciones europeas en el continente, lo que se popularizó como América para los estadounidenses o norteamericanos. También podemos
mencionar un poco acerca sobre la política del buen vecino. Tuvo gran influencia también en lo que fue la doctrina Monroe. Dice que jugó un papel importante, lo cual fue de que la política representó una clara ruptura con la política del Gran Garrote. Posiblemente como para renunciar a la intervención militar de los Estados Unidos. Dice que buscaba enmendar el daño y la desconfianza generada, pero ya era un caos. Dice que por décadas de intervencionismo, en lo cual esto fue lo que sacudió a la desconfianza contra los Estados Unidos. Dice que esto incluyó la retirada de tropas estadounidenses de Haití y Nicaragua. Dice que la negociación de tratados que promovían la no intervención y el respeto a la soberanía nacional. Dice que la buena voluntad generada por esta política facilitó la colaboración de los países latinoamericanos con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el acceso a recursos estratégicos, bases militares. Aunque se promovió la cooperación, algunos críticos argumentaron que la política perpetuó la independencia económica de América Latina respecto a Estados Unidos. En algunos casos, Estados Unidos continuó influyendo en la política interna de los países latinoamericanos, aunque de manera menos evidente. Otros hechos sobresalientes que también podemos destacar acerca de estos temas es la fiebre del oro en California y el ferrocarril de Panamá. Comenzando por la fiebre del oro en California, dice que ocurrió a partir de 1848, cuando se descubrió oro en Southern Smith, ubicado en las proximidades de Sacramento, California. En la fecha del 24 de enero de 1848, James Marshall encontró oro en el molino de John Sutter, desatando así la noticia del descubrimiento. Provocó la rápida llegada de buscadores de oro que llevó al crecimiento de ciudades como San Francisco, Sacramento y otros pueblos mineros en California. Dice que la diversidad étnica y cultural también aumentó en California con la llegada de inmigrantes de todo el mundo. Además, la fiebre del oro impulsó avances en la tecnología minera y de la infraestructura entre 1848 y 1855. Dice que aproximadamente 300,000 personas se trasladaron a California en busca de riqueza, y la fiebre del oro también tuvo un impacto profundo en la economía y en la demografía. Dice que la infraestructura de California en las ciudades como San Francisco crecieron rápidamente de pequeños asentamientos a grandes ciudades y se desarrolló nuevas rutas de transporte y comunicación. Sobre todo la fiebre del oro tuvo un efecto devastador en las poblaciones indígenas de California. Dice que los pueblos nativos fueron desplazados de sus tierras tradicionales y muchos murieron debido a enfermedades, también debido a la violencia y hambrunas a causa de la invasión de mineros y colonos, alterando radicalmente el entorno natural y de los recursos de los que dependían estos pueblos. Dice que la fiebre del oro comenzó a declinar a mediados de la década de 1850, a medida que las fuentes de oro fácilmente accesibles se agotaron. La minería se volvió más industrializada y controlada por empresas más grandes. Sin embargo, el legado de la fiebre del oro perduró en California. Continuó creciendo y desarrollándose, y la experiencia y el espíritu de los 49ers, por decirlo así, los llamados buscadores de oro, que fue una parte del mito y de la identidad de los Estados Unidos. El ferrocarril de Panamá. Dice que el conocido también como el ferrocarril transísmico fue la primera ruta ferroviaria que conectó el Océano Atlántico con el Océano Pacífico en el Istmo de Panamá. Su construcción y operaciones fueron cruciales para el desarrollo del comercio y la movilización global en los siglos XIX. Dice que antes de la apertura del Canal de Panamá, dice que el descubrimiento del oro en California en 1848
incrementó la necesidad de una ruta rápida y eficiente entre las costas este de Estados Unidos y California. Dice que la ruta terrestre a través del continente era larga y peligrosa, y el viaje por el mar alrededor del Cabo de Hornos era lento y costoso. Dice que un ferrocarril a través del Istmo de Panamá ofrecía una alternativa mucho más rápida y segura. La construcción del ferrocarril de Panamá comenzó en 1850 y fue completada en 1855. Dice que el proyecto fue llevado a cabo por la empresa Rainbow Company, una empresa estadounidense fundada específicamente para esta tarea. Dice que la construcción fue extremadamente desafiante debido a las condiciones geográficas y climáticas de la región, incluyendo las selvas densas, ríos caudalosos, incluso las enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla. Dice que hubo rutas y especificaciones en cuanto al ferrocarril. Dice que este se extendía desde Colón en la costa atlántica hasta la ciudad de Panamá. Dice que en la costa pacífica, cubriendo una distancia aproximadamente de 67 kilómetros, 48 millas. Dice que la línea incluía puentes, viaductos, cortes a través de colinas y montañas. También tuvo una relación fuerte con el Canal de Panamá. Dice que se desempeñó un papel vital durante la construcción del Canal de Panamá. Fue utilizado para transportar trabajadores, materiales y equipo a lo largo del istmo. En 1904. Dice que cuando Estados Unidos asumió el control de la construcción del canal, también adquirió la Panama Rainbow Company, la empresa que estábamos hablando. Dice que el ferrocarril continuó operando durante y después de la construcción del canal, manteniendo así su importancia en la región. Siguientes puntos se los estará tocando mi compañera Inakir Alvarado. Rivalidades anglosajonas por el control de la América Central. Las rivalidades anglosajonas por el control de América Central han estado relacionadas con el Canal Interoceánico, la doctrina Monroe y el destino manifiesto. En la medida en que los Estados Unidos se fue consolidando como una gran potencia, fue ampliando su área de influencia más allá de sus fronteras. Una de esas regiones en donde puso especial interés fue el Istmo Centroamericano, lugar donde existía la posibilidad de construir un canal interoceánico. Esa situación lo llevó a un enfrentamiento diplomático con la Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX por el control de la región de la América Central. Esa rivalidad fue neutralizada con la firma del Tratado Clayton-Bulwer de 1850 y que en parte de su artículo primero dice: los gobiernos de los Estados Unidos y la Gran Bretaña declaran por el presente que ni el uno ni el otro obtendrá ni sostendrá para sí mismo ningún predominio exclusivo sobre dicho canal, y conviene en que ni el uno ni el otro construirá ni mantendrá jamás fortificaciones que lo dominen. Por medio de ese tratado, los Estados Unidos y la Gran Bretaña se neutralizaban en sus aspiraciones de tomar ventaja en Centroamérica para construir un canal. El pueblo norteamericano no vio con buenos ojos ese convenio que limitaba las ambiciones expansionistas de los Estados Unidos en la región. Por esa razón, a pesar de la firma del convenio en 1850, las controversias entre ambas naciones continuaron. En la medida en que los Estados Unidos se consolidaba en la región centroamericana, sentía la necesidad de volver a negociar el tratado de 1850 para poder construir por sí solo un canal bajo el control absoluto de los Estados Unidos. Construcción del canal francés y estadounidense.
Durante las décadas de 1860 y 1870, el gobierno de los Estados Unidos continúa estudiando la posibilidad de construir un canal por Centroamérica, ya fuera por Panamá o por Nicaragua. Mientras tanto, una compañía francesa había obtenido el derecho de construir un canal por el Istmo de Panamá. Un grupo de franceses dirigidos por Ferdinand de Lesseps, quien dirigió los trabajos para la construcción del Canal de Suez durante la década de 1860, dio inicio a una campaña para construir un canal a nivel del mar por el Istmo de Panamá, tal como lo era el de Suez en Egipto. Luego de varios estudios en la región ismeña y de discutir varias rutas alternas, se escogió la de Panamá a pesar de las críticas de los delegados norteamericanos. En 1876, los franceses enviaron al señor Lucien Bonaparte Weiss a negociar un tratado con Colombia, el cual fue firmado en Bogotá el 18 de mayo de 1878. En ese convenio, se le otorga a la Compañía del Canal francés el derecho exclusivo de construir y operar un canal por un periodo de 99 años. Y al cabo de ese tiempo, el canal pasaría a manos colombianas. Los trabajos deberían finalizar en 17 años. En 1879, de Lesseps convocó un congreso en París para ultimar detalles en el proyectado canal por Panamá. Una vez más, los norteamericanos se opusieron a la construcción de esa ruta interoceánica. Los trabajos de construcción del canal empezaron en 1881. A pesar del optimismo, los franceses tuvieron muchos obstáculos y para 1888 el proyecto estaba paralizado. Los Estados Unidos habían venido observando la actividad de los franceses en Panamá y cuando estos fracasaron, ellos vieron la posibilidad de construir el canal por el Istmo de Panamá. La historia del general Victoriano Lorenzo. Hace 121 años, un 15 de mayo de 1903, en la Plaza de Francia, antigua Plaza de Chiriquí, fue injustamente ejecutado Victoriano Lorenzo, héroe panameño, líder indígena, general revolucionario, auténtico dirigente popular que pagó con su vida, su vocación y decisión de defender los intereses de las clases pobres y desprotegidas de la sociedad de entonces. Victoriano Lorenzo nació en la provincia de Coclé en 1867, hijo de María Pascuala Troya y su esposa Rosa Lorenzo. Se casó con María Lorenza Morán, aprendió a leer y a escribir con el sacerdote jesuita Antonio Jiménez de Capira y en 1889 ocupó el cargo de corregidor de El Cacao. Su vida estuvo llena de sobresaltos que incluyeron su disputa territorial y reivindicativa con el corregidor Pedro de Hoyos por el injusto y arbitrario cobro de diezmos y primicias a la comunidad indígena de Trinidad, su encarcelamiento de 9 años por la muerte de Hoyos, a quien mató en defensa propia. Se le considera un caudillo y héroe nacional de Panamá precisamente por su participación en la Guerra de los 1000 días, la cual le proveyó de gran influencia en el Istmo de Panamá. Victoriano Lorenzo se caracterizó por su inteligencia, desempeñándose como auxiliar, pasando a ser secretario de oficiales. Se hizo sastre, barbero y leyó sobre las leyes. Fue secretario del gobernador del Cabildo Indígena, desató la rebelión de los aborígenes luchando por tierra y libertad. Al ser derrotados los liberales en julio de 1900 en la batalla del Puente de Caledonia, se encargó de esconder las armas que los rebeldes lograron conservar, comenzando exitosamente una guerra de guerrillas que lo llevó a ocupar Penonomé. Fue apresado el 28 de noviembre y condenado a muerte. Las autoridades se negaron a entregar su cadáver a sus amigos y familiares. Suponen los cronistas de la época que tal vez fue enterrado en una fosa común en el cementerio Amador. Muero como murió Jesucristo, fueron sus últimas palabras.
La separación de Panamá de Colombia fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903 después de la Guerra de los 1000 días y desencadenó la proclamación de la República de Panamá. José Domingo de Ovaldía sería nombrado gobernador de Panamá. Este cargo ya lo había desempeñado con anterioridad. José Agustín Arango, político ismeño, empezó a trabajar en secreto en la preparación del movimiento separatista. Una junta revolucionaria clandestina se formó en torno suyo para planificar una revolución destinada a consolidar la separación del istmo de la soberanía colombiana, para negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal. La red conspirativa estaba conformada, aparte del propio Arango, por Manuel Amador Guerrero, médico, Nicanor de Obarrio, militar y general del ejército paraguayo, y por otros como Ricardo Arias, Federico Boyd, Carlos Constantino Arosemena, Tomás Arias, Isabelina Rojas y Manuel Espinosa Batista. Pero la parte operativa, la de mayor riesgo, le tocó a Amador Guerrero, quien viajó a Estados Unidos en busca de apoyo para el plan. También obtuvo en Panamá el apoyo de importantes jefes liberales y el apoyo del comandante militar Esteban Huertas. Con todos estos apoyos se concertó la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903. Los rumores insistentes sobre algo que se tramaba en Panamá hicieron que Colombia movilizara al batallón Tiradores desde Barranquilla. El comandante de ese batallón traía secretamente instrucciones para reemplazar a José Domingo de Ovaldía y al general Esteban Huertas, en quienes ya no confiaban en Bogotá. El batallón Tiradores, al mando del general Juan B. Tovar y Ramón G. Amaya, llegó a la ciudad de Colón en la mañana del 3 de noviembre de 1903. No tuvo problemas para desembarcar, pero su transporte hacia la ciudad de Panamá sufrió muchos contratiempos por la complicidad de las autoridades del ferrocarril transísmico. Después de muchas excusas, el Estado Mayor pudo desplazarse hacia la capital. En Colón quedó la tropa bajo el mando del coronel Eliseo Torres. Una vez llegados a Ciudad de Panamá, Juan B. Tovar y sus otros oficiales fueron arrestados por instrucciones del general Esteban Huertas, quien estaba al mando del batallón Colombia, cuya jefatura pretendía reemplazar al recién llegado general. Apresado el contingente militar colombiano y congelada la movilización de las tropas en Colón, se apresuraron las acciones para declarar la separación del istmo. La Junta Revolucionaria procedió entonces a declarar esa misma tarde la separación del istmo. Algunos panameños asaltaron las armerías y tomaron las armas, pero no fue necesario usarlas. El primer presidente de la nueva República de Panamá fue el doctor Manuel Amador Guerrero. La verdadera historia de la separación. El historiador Carlos Gastazoro ha señalado que respecto a los acontecimientos de 1903 existen tres variantes interpretativas: la leyenda dorada, la leyenda negra y la versión ecléctica. La primera variante es la versión heroica de los próceres del 3 de noviembre y, por supuesto, obvia la intervención del imperialismo norteamericano. La segunda pone el acento sobre lo que la primera oculta, el factor imperialista, y tendría a Óscar Terán como su principal exponente. La versión ecléctica, que prefiere Gastazoro, buscaría un equilibrio entre ambas, señalando el factor intervencionista de Estados Unidos en dicho acontecimiento, pero reconociendo que la separación también es fruto de un largo proceso de formación de la nación panameña a lo largo del siglo XIX. Cuando el Senado colombiano cerró sus sesiones rechazando el tratado, no imaginaba que Estados Unidos estaba a punto de cumplir una de sus amenazas. Por el contrario, tanto los senadores como el propio gobierno pensaban que solo habían ganado tiempo para reanudar la negociación en favor de un mejor pacto. El presidente marroquí no tomó muy en serio los crecientes anuncios de una conspiración separatista o intervención militar norteamericana en Panamá. El presidente Roosevelt está determinado a obtener la ruta del Canal de Panamá. No tiene intención de iniciar negociaciones para la ruta de Nicaragua. Lo más importante a destacar es que la jugada de la separación estaba condicionada al rechazo del tratado por el Congreso colombiano. No había en Panamá ningún movimiento por la emancipación nacional. Lo que hubo fue un sector económicamente supeditado a la compañía del ferrocarril.
empresa en la que era máximo representante William Nelson Cromwell, que al mismo tiempo encabezaba un sector empresarial norteamericano que se había adueñado de la mayoría de las acciones de la Compañía Nueva del Canal y pretendía hacer su negociado vendiéndolas al gobierno norteamericano por $40 millones. José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero, cabezas visibles de la conspiración separatista en Panamá, eran empleados y socios de Cromwell a través de la Compañía del Ferrocarril. Esta es la verdad histórica que cuesta mucho admitir en Panamá y que la leyenda dorada ha procurado ocultar. Todos los historiadores consignan la realización de una reunión secreta entre 25 agentes norteamericanos y la élite panameña, en la cual se coordinó el movimiento separatista. Esta reunión se realizó el 28 de julio en la finca de las Sabanas de los hermanos Ramón y Pedro Arias Feraut. Cumplimos nuestro deber, dice Teddy, cumplimos nuestro deber para con el pueblo de Panamá, cumplimos nuestro deber para con nosotros mismos. Y aquí viene la confesión. Si el pueblo de Panamá no se hubiera sublevado, yo hubiera recomendado al Congreso que se apoderara del istmo por medio de la fuerza. Y por supuesto que la tomó. La leyenda dorada de la historia panameña suele omitir que lo verdaderamente decisivo del 3 de noviembre fue el arribo de una poderosa flotilla de guerra norteamericana que aseguró nuestra independencia. Estos fueron cada uno de los temas de nuestro proyecto final de examen recibidos en nuestro aprendizaje y desarrollo durante las clases. Esperamos que te haya gustado cada tema y muchas gracias por tu atención.